Muy, pero muy buenos días. Hoy, 16 de julio del año 2023, damos inicio a la maravillosa conferencia que nos van a regalar el día de hoy, titulada El arte y la lúdica como elementos transversales para fomentar la inclusión social. Esta conferencia hace parte del técnico laboral por competencias del Politécnico Nacional de Artes y Oficios Seccional Cali, para todos los que son los técnicos laborales en animación, recreación y deportes. Entonces, bienvenido mi profe, de verdad que es grande y dichoso poderlo tener aquí. Qué felicidad, mi profe Jesús, poder compartir con usted este espacio. Voy a darle una pequeña presentación para que usted conozca a las personas que están aquí y más o menos tenga un derrotero, tenga por lo menos de las personas que están hoy aquí. Profe Jimmy, cuéntenos. Profe, muy buen día. Mi nombre es Jimmy Cuero. Soy monitor en la disciplina de fútbol y trabajo con niños y niñas de 6 a 17 años. Estoy ubicado en la ciudad de Palmira. Eso, en Palmira, ve. Bueno, mi profe Francisco Cobo, ¿nos puede presentar? Muy buen día para todos. Buen día, profe. Mi nombre es Francisco Cobo, de Palmira. Trabajo con la disciplina de fútbol de 6 a 17 años. Bien, muy bien. El profe Narcisa, profe Narcisa. Buenos días, mi profe. Bienvenido, profe Jesús. Soy de Ecuador. Me llamo Narcisa Trujillo, docente de educación física. También trabajo con Olimpiadas Especiales. Bienvenida, mi profe. Muy bien. Profe Patricia Rivas. Profe Patricia. Sí, buenos días para todos. Mi nombre es Patricia Rivas. Soy del municipio de Candelaria Valle, monitora de atletismo convencional y con discapacidad. Bienvenida, profe. Bienvenida. El profe Byron, creo tiene problemas. Profe Byron, ¿nos puede escribir un momentico en el chat, profe Byron? Es que a veces tengo laxus con la memoria. Sé que es tecnólogo en deporte, su especialidad es el patinaje. Trabajó bastante tiempo en la ciudad de Buenaventura, muchos años con el patinaje de Buenaventura, y en ese sentido está buscando nuevos rumbos en Palmira. Démosle un saludo también al profe James, regalo una presentación a mi profe James Hurtado, una presentación corta. Muy bien, mi nombre es James Hurtado, yo soy licenciado en Educación Física y Salud, especialista en el área de gerontología, trabajo con personas mayores, con jóvenes, en la Escuela Nacional del Deporte, en el programa de fisioterapia, y me encanta todo ese campo, por supuesto, de la recreación y la cultura, estamos conectados con esa área y haciendo mucho trabajo con las personas mayores aquí en Cali. Me encanta estar con ustedes hoy. Bienvenido, mi profe, qué felicidad tenerlo acá. Un saludito, profe Alfredo López Tirado, fundador, creador del programa de educación física de Unicórdoba. Oiga, maravilloso, profe. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alfredo López Tirado, licenciado en Educación Física y magíster en Educación. Aquí, haciendo presencia para seguir adelante en este proceso de darle un posicionamiento social a nuestra profesión en los diferentes campos y esferas de actuación en las cuales nosotros nos movemos. Cordial saludo a todos y pues tengo también el gusto de haber sido profesor de Jesús Fernando, de Jesús Kerguelen, y bueno, acompañándolo en estos procesos. Qué felicidad, Gracias, profe. qué felicidad. Bienvenido. Muy bien. Profe Mario Máximo Castillo, ¿desde dónde nos acompaña? Profe, ¿puede abrir el micrófono y nos cuenta un poquitico de usted? Mario Máximo Castillo. No sé si esté por ahí, si nos escucha. Profe Mario. Sí, buenos días. Cuéntenos un poquitico de usted, profe. Bueno, yo soy profesor de educación física y entrenador de natación. ¿Desde dónde nos acompaña? Desde Lima, Perú.
Oh, qué bien, qué Lima. Siempre Bienvenido, los mi profe. acompaño, siempre los acompaño, siempre estoy pendiente de todo lo que publican. Sí, sí, usted es un fans de Sport Internacional grande, mi profe. Qué felicidad. Gracias por Gracias. estar aquí a escuchar la invitación. Eh, Vamos ahora un saludito a la profe Esperanza Sánchez Saavedra, que está desde Cali. Mi profe, un saludo. Profe Esperanza, nos puede abrir y nos da un saludito, mi profe Esperanza. Nos comunicó ahorita que era licenciada en español y es docente en Cali. Bueno, profe Marena Maldonado. ¡Ah! Gracias por estar aquí, mi profe Marena. No sé si puede abrir el micrófono y nos da un saludito y si de pronto puede abrir la cámara para verla. Nos da un saludo, mi profe No Marena. la voy a abrir porque estoy maluca. Está Buenos días. maluca, pero no hay problema. Qué felicidad tenerla Mucho por aquí. gusto. Mi nombre es Marena Maldonado Piñeres. Soy de la ciudad más fría que tiene Colombia, Magangué, Bolívar. Estamos hoy a como a 38, 39 grados bajo sombra. Bueno, pero eso no importa. Soy licenciada en educación especial, licenciada en educación infantil con 2 especializaciones en pedagogía, una maestría en procesos cognitivos neuropsicológicos y un doctorado en ciencia de la actividad física y el deporte. Tengo 33 años de trabajar con personas con discapacidad y actualmente trabajo todavía con niños con discapacidad y niños de preescolar. Mi gran vida es trabajar para niños con discapacidad porque eso es lo que yo más amo en esta vida. Si me volvieran a dar la oportunidad de nacer y volver a estudiar, volvería a estudiar educación especial. O educación inclusiva, como le llamamos ahora. Muchas gracias, profe Hilder, por esta gran invitación que nos está haciendo, porque me gusta mucho. Acá estoy organizando en Magangué una fundación para trabajar con, no niños, sino jóvenes y adultos. Los quiero meter desde la perspectiva del trabajo, para que los niños se puedan solventar solos. O sea, voy a organizar una escuela de carreras técnicas u oficios para niños con discapacidad. Niños no, jóvenes y adultos, ¿ya? Para personas con discapacidad, para que ellos puedan no mantenerlos encerrados en la casa, porque para mí eso es doloroso. Yo lo tengo porque yo tengo un primo hermano que tiene síndrome de Down y él trabaja solo, él trabaja. David tiene una lavadora de carros, comenzó lavando motos con un baldecito y hoy en día compró 2 hidrolavadoras, ella ayuda a sus papás y todas esas cosas. Entonces, estas son cosas que y felicito al profesor Jesús porque es un excelente maestro. Yo me quito el sombrero, lo mismo que con Hilde, porque cada quien es bueno en su respectivo campo. Y esto de que trabajen que hayan metido la educación inclusiva es lo importante para esto, porque nosotros tenemos que descentralizar ¿cómo es que se llama? Las Olimpiadas de Niños con Discapacidad o los niños especiales, descentralizarlas de una ONG privada, porque ella debe estar incluida en el Ministerio del Deporte. ¿Por qué? Porque quien la está llevando en estos momentos es una fundación FIDE, pero FIDE no es, FIDE es la Federación Internacional, pero quien la lleva no es una organización, sino es una ONG privada. Y también trabajo actualmente con el deporte adaptado. Muchas gracias, profe, por darme esta oportunidad de presentarme. Muchísimas gracias y bienvenida, mi profe Marena. Yo soy un admirador suyo enormemente en todo lo que Bienvenida, usted hace. profe. Vamos a darle un saludito. No sé quién me hizo falta por acá. Estoy mirando la pantalla. Está llegando Hugo Hernán, pero bueno, profe, vamos a hacer la presentación suya. Un momento, profe, regáleme este espacio. Eso. Me informan que están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Bueno,
Hoy con un invitado muy especial, la verdad, me siento muy feliz poder contar con este maravilloso profe, sobre todo porque hace muy poco, sé que ya ha escrito, creo que este es el tercer libro, me decía él, que tiene que ver con todo este aspecto de inclusión social. Él es el licenciado Jesús Fernando Kerkelén Soto, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Córdoba, especialista en Educación Inclusiva de la Universidad Juan de Castellano, magíster en Discapacidad de la Universidad Autónoma de Manizales, gestor y pionero del deporte para las personas con discapacidad en el departamento de Córdoba, docente del programa de Educación Física de la Universidad de Córdoba y docente del programa de Fisioterapia de la Universidad del Sinú. Mi profe, de verdad que es un gusto, un placer poder contar con usted en este espacio. No siendo más, le doy la bienvenida y toda la sala para usted, mi profe. Bueno, muchísimas gracias, profe, por la invitación. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Un saludo especial para el profe Alfredo, para la profe Marena, porque son personas que conozco hace mucho rato. Digamos que trabajar desde la educación inclusiva trae sus retos y creo que como docente debemos asumir, no podemos quedarnos simplemente en mirar la educación física desde un punto de vista desde el punto de vista de la educación como tal, también debemos abordarla desde un punto de vista integral. Por eso, desde esta presentación que le vamos a hacer en la mañana de hoy, tiene mucho que ver cómo podemos utilizar el arte, cómo podemos transversalizar el arte con la parte lúdica, con la parte recreativa, para poder generar escenarios de inclusión social. Pero más allá de de inclusión social, yo debo generar un espacio de sensación del otro, el respeto del otro hacia la diferencia, hacia el que tiene una discapacidad, la valoración de esa misma persona que tiene una discapacidad frente a las situaciones que se presentan, o las situaciones de exclusión y demás que se presentan en el diario vivir. Entonces, por eso hemos preparado una presentación relacionada con un libro que publicamos recientemente que tiene que ver con Colores a favor de la inclusión, que es un libro pues, donde relatamos una serie de talleres, desarrollamos una serie de talleres en 3 comunidades y pues el objetivo de este era pues llevar a través del arte o sensibilizar a través del arte a los que no tienen discapacidad frente a la discapacidad como tal. Entonces me encanta la invitación, agradezco al profesor por este espacio y pues me procedo a compartir la pantalla. Me confirman si pueden ver allí. Perfectamente, mi profe, solamente que la amplíe y ya. Perfecto. Bueno, entonces, ya como el profe me había hecho la presentación, vamos entonces en materia como tal de lo que vamos a desarrollar. Hablando desde el contexto de este, vamos a hablar un poco sobre la concepción errada de discapacidad, sobre la concepción errada sobre la inclusión social, familia, sociedad, escuela, deporte, cambio de concepción especial, interacción inclusiva, una nueva mirada, nuevas normatividades, el papel de la universidad, barreras y facilitadores, y la experiencia como tal, colores a favor de la inclusión. Te dirán, pues nos vamos aquí como a las 3 de la tarde, no, digamos que algo bastante resumido con respecto a esta temática. En ese sentido, pues hablando de la concepción de la discapacidad, para nadie es un secreto que todavía vivimos en esa concepción errada donde vemos la discapacidad, donde muchas personas te ven la discapacidad como sinónimo de mendicidad. Cuando hablamos de discapacidad, la gente cree o cuando personas con discapacidad, muchos creen ya de esos modelos tradicionales, modelos de prescindencia, se cree que persona que tiene discapacidad debe estar en un semáforo con la mano extendida pidiendo dinero. Y pues todos sabemos que la discapacidad no es sinónimo de caridad, todos sabemos que la discapacidad es sinónimo digamos que de inclusión, de participación, que necesitamos cambiar esas mentalidades, necesitamos cambiar ese pensamiento arcaico que la sociedad tiene desde modelos tradicionales que históricamente pues no han sido malos como tal para el proceso, pero sí porque han generado, digamos que esas concepciones, imaginarios que la sociedad como tal tiene hoy día. Entonces, pues la discapacidad no es sinónimo de mendicidad. Yo cuando veo una persona con discapacidad, yo enseguida me lo imagino compitiendo en un escenario deportivo o haciendo algo que nosotros como tal no podríamos hacer. Entonces, la discapacidad no es sinónimo de mendicidad ni tampoco de caridad. La discapacidad es sinónimo de capacidad, de esperanza, de participación, que nosotros pues como profesionales del medio, del área, debemos
propender la participación de estas personas en igualdad de condiciones, como lo manifiesta la Convención de las Naciones Unidas. En ese sentido, pues, hemos visto pues, cómo se ha dado un cambio de concepción frente a la discapacidad. Ya dejamos de hablar de todos esos conceptos errados, de decir, por ejemplo, discapacitado, aunque todavía hay muchas personas que utilizan este tipo de conceptos. Es importante, pues, que hacer como docente, empezar a educar a nuestros estudiantes que utilicemos los conceptos adecuados, porque cuando hablemos de barreras más adelante, vamos a dar cuenta que las barreras actitudinales generan en la persona también una especie de exclusión social. Pero por lo tanto ya empezamos a dejar de ver a la persona con discapacidad como el discapacitado, que es el que no puede hacer nada, y empezamos a ver a la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Retomando por lo que decía la profe Marena en un momento, que hablaba de su familiar, muchas personas con discapacidad hoy son emprendedores, muchas personas con discapacidad hoy son referentes de vida. Entonces hemos visto cómo estas personas han dejado o han pasado la página de esa discapacidad para convertirse en personas como cualquiera de los que estamos hoy aquí conectados, cualquier persona del común. Entonces, debemos dejar de ver la discapacidad desde ese punto de vista de discapacitado, porque más discapacitado es la persona que de pronto tiene ese imaginario de que la persona con discapacidad no puede hacer nada. En ese sentido, pues, también empezamos a dejar de ver discapacidades como sinónimo de caridad para verlo como sinónimo de oportunidades. Tanto es así, pues, que muchas personas con discapacidad habían accedido a las universidades, están estudiando, precisamente porque se ha logrado a través de leyes garantizar la participación de estas personas en los escenarios académicos, y esto pues lógicamente ha permitido que más personas puedan acceder a la universidad y por lo tanto más personas tengan una visión diferente de la vida y puedan dejar atrás todo este tipo de situaciones con respecto a la calidad. Empezamos a dejar también atrás los modelos tradicionales, ¿cierto?, que han marcado la discapacidad. Óyase bien, sin dejar esos modelos, porque los modelos fueron referentes, por ejemplo, un modelo de prescindencia, un modelo que fue el primero que se vio, donde las personas con discapacidad eran vistas desde una óptica religiosa y demás, que eran vistas como personas endemoniadas, y hemos empezado a hablar de modelos también como el modelo médico, que es ese modelo médico al cual pues se le atribuye el inicio del deporte para las personas con discapacidad a nivel mundial, porque gracias, el deporte surgió, para las personas con discapacidad surgió desde un punto de vista de rehabilitación de personas que estaban hospitalizadas a través del maestro Sir Ludwig Guttmann, que fue la persona que pues construyó el deporte para las personas con discapacidad a nivel mundial. Entonces, pues todos estos modelos cumplieron una función, se convirtieron en unos referentes para que otros modelos, como el modelo biopsicosocial en la actualidad, el modelo universal, el modelo social, hayan surgido y más personas con discapacidad pues se deje de ver como esas personas pues como tal. Pero se convirtieron estos modelos en unos modelos referenciales para el desarrollo de... Hasta ahí vamos bien en esta parte introductoria. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Excelente, mi profe, excelente. Ok. Entonces, pues, también hablamos de una concepción errada de la inclusión social, que cree que solamente la inclusión, cuando hablamos de inclusión social, estamos hablando de las personas con discapacidad. La inclusión social aborda todos los colectivos sociales, aborda todo desde el punto de vista de la diversidad. Cuando yo hablo de inclusión social, no solamente estoy trabajando, estoy impactando a la discapacidad. También yo puedo hablar de incluir a esa persona que históricamente ha sido excluida. Por ejemplo, encontramos una persona en situación de calle, y si yo tengo una alcaldía, o tengo de pronto, o yo trabajo en una alcaldía, o trabajo en una entidad pública, yo puedo crear un programa enfocado a esta persona dentro de la dinámica de la sociedad. Eso es inclusión social. Ya entonces hablamos de temas de la diversidad étnica, la diversidad cultural, la diversidad sexual, entre otros aspectos más importantes. Pero la inclusión social no es solamente discapacidad. Entonces, ese tema hay que tenerlo claro también. Con respecto al tema de la discapacidad, también vista desde el punto de vista, la inclusión desde el punto de vista de la caridad. Y pues hace poquito estuve en un congreso en Chile, donde un gringo hizo una ponencia donde decía que hoy hablamos de la porno inclusión. ¿Qué es la porno inclusión? Es la persona con discapacidad, la utilizan para muchas cosas. Todo el mundo se beneficia de la persona con discapacidad, pero el que menos se beneficia es la misma persona. Por ejemplo, un político viene y entrega sillas de ruedas a las personas y con eso pues se toma la foto y ninguna de esas sillas cumplen con los principios de ergonomía. Entonces, eso es la porno inclusión. Le interesa más en que la sociedad me vea que estoy trabajando con las personas con discapacidad que en realidad lo que voy a hacer por esa persona. Entonces, ese tipo de práctica hay que erradicarla. ¿Y quién la erradica? Nosotros como profesionales debemos estar pendientes. Yo cuando veo un alcalde, un político que coloca cosas de inclusión donde no las está haciendo bien,
Yo enseguida, pues, ahí mismo le comento porque en realidad utilizan la discapacidad para otros fines, menos para el proceso de inclusión como tal. Desde los modelos incluyentes, hablamos de la inclusión como un tema universal, ¿cierto? Ya no es un tabú. Antes, antes de hablar de inclusión social, era un tema muy tabú, era muy difícil, por ejemplo, hablarle a la sociedad de este tema, porque todavía estábamos marcados en los modelos antiguos que les mencionaba anteriormente, pero hoy, desde el punto de vista de la sociedad como tal, desde los modelos nuevos que han surgido, podido darle participación a estas personas y la inclusión se ha convertido en un tema universal, un tema que debe ser parte de todas las agendas de los planes de desarrollo, de gobierno, de alcaldía y demás. E incluso pues, hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, pues, la inclusión social, según como es la Unión Europea, dice que es un proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza, exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar activamente, completamente de la vida económica, social, cultural, disfrutando en igualdad de condiciones frente a todos los demás colectivos. Entonces la inclusión es un tema que ya nos, digamos que debe hacer parte de esa agenda pública de gobierno, que debe hacer parte, o que las personas deben hacer parte, o tienen derecho a acceder a todo lo que la sociedad como tal ofrece. En ese sentido, ¿cuál es el papel de la academia? Estamos encontrando que las universidades hoy día están ofreciendo muchas asignaturas, muchos cursos relacionados con el tema de inclusión social. No es porque ellos quieran hacerlo, porque quieran ser innovadores, simplemente porque hay exigencias de ley que obligan a las diferentes universidades a educar desde un enfoque diferencial. Y por eso es que usted ve que ya las universidades hacen jornadas donde se rescata el Día de la Población LGTBI, donde las universidades, por ejemplo, hacen semanas de la inclusión. Entonces, es precisamente eso, porque dentro de, si usted se quiere acreditar de alta calidad, usted debe garantizar, por ejemplo, que existan rampas en las universidades, que existan, por ejemplo, modelos pedagógicos flexibles, que existan asignaturas que formen a los profesionales en estos temas. Entonces, se está obligando a las universidades que se eduque desde un enfoque diferencial. Se está formando a la nueva generación con enfoque hacia la inclusión. Hoy no se concibe ninguna facultad de educación en Colombia, las diferentes universidades, que no existan asignaturas con discapacidad o con inclusión social, precisamente porque estamos formando la nueva generación de maestros desde este enfoque, un enfoque de inclusión que pueda responder ante las necesidades de esos diferentes estudiantes que llegan con barreras en el aprendizaje y la participación. Ya hoy no hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales, hablamos de estudiantes con barreras en el aprendizaje y la participación. Entonces, ¿esto implica qué? Pues hacer reformas institucionales, creación de políticas públicas en la universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba existe el Acuerdo 062, en el cual yo he tenido la posibilidad también de hacer aportes, de hacer sugerencias. Ese artículo, pues, vincula a personas con discapacidad a la universidad, ¿cierto? También por los planes institucionales, las mallas curriculares, en algunos programas ya tienen formación en temas de inclusión social. Los docentes están capacitando. En este momento estamos haciendo un diplomado de educación inclusiva en la Universidad de Córdoba, precisamente formando a esa nueva generación de maestros, o perdón, a los maestros de la universidad para que formen a la nueva generación de maestros y a todos los profesionales con este enfoque. Cuando hablamos del tema de inclusión, no solamente la Facultad de Educación que lo debe hacer, toda la universidad debe formar, por ejemplo, a sus estudiantes en estos temas de inclusión social. Esto, lógicamente, requiere de un cambio estructural en las universidades, en las políticas, en adecuación de infraestructura. Ya vamos a ver que las universidades han modificado sus andenes, han creado rampas, ya las nuevas edificaciones que vienen con una rampa incorporada, ya no son las simples escaleras que habían. Es precisamente porque la universidad debe ser una universidad para todos, la universidad debe ser como ese punto de partida, y lo que haga la universidad debe repercutir en todos los contextos, porque está formando a los profesionales que van a impactar a la sociedad como tal. En ese sentido, pues, desde la concepción moderna de la discapacidad, aún vemos todavía el rol de la familia. Hay muchas familias que a la persona con discapacidad no la sacan en ningún momento a pasear ni nada por el estilo. Pero cuando escucha que hay un beneficio, que vamos a votar por aquel político que le da 50.000 pesos, ahí es que sacan a la persona con discapacidad con toda la dificultad del mundo y la llevan a que vote por la persona, porque ya entonces ven la discapacidad como un sinónimo de beneficios, ¿cierto? Y se olvidan de esa parte integral, social, de ese familiar que tienen allá en la casa enfermo, o que tiene ese familiar que tiene una discapacidad como tal. Entonces, se olvidan de ello, pero están pensando en el beneficio que puede traer esa persona.
También el rol de la academia, que ya lo había mencionado anteriormente, las nuevas miradas que se le da al tema de la inclusión social a partir de los nuevos modelos que se han creado. Y pues, lógicamente esto implica que las políticas públicas, los planes, programas y proyectos deban ir enfocados de un enfoque diferencial, valga la redundancia. Entonces, no se puede concebir ningún plan de desarrollo en una alcaldía, en una gobernación que no incluya política pública relacionada con enfoque diferencial. Debe incluirlo y debe destinar recursos para esa población. Y esto es una temática pues, muy importante que se debe abordar en estas diferentes entidades. ¿Qué pasa con la discapacidad? En algunos casos, pues, se hacen las políticas, planes, programas y proyectos, pero muchos de esos recursos se pierden. Por ejemplo, Córdoba no tiene política de inclusión, la están trabajando desde 2013 y hace un tiempo, en 2013, pagaron a un operador 13 millones de pesos para hacer la política pública de inclusión. ¿Y qué pasó con esa política pública? La devolvieron, porque era una fiel copia de Madrid Cundinamarca. Entonces, pues, estamos en una sociedad donde creemos más en el que viene de afuera que en el que está aquí. Aquí en Montería hay mucha gente que puede ayudar a formular esa política pública de discapacidad en el departamento, pero no. Vamos, llamamos a los cachacos, llamamos a las personas de Bogotá, de Medellín, porque tienen más experiencias que nosotros acá, y resulta que lo que hacen es llevarse la plata y no hacen nada. Entonces, pues, es una reflexión porque doy frente a lo que pasa en estos temas de inclusión. ¿Cuál es la concepción de la discapacidad desde una óptica politiquera? De esa politiquería absurda que existe o que tenemos y que en estos días está muy de moda, que en estos días ya está en colma la paciencia, es que la discapacidad es visible ante los gobiernos mientras son candidatos. ¿Pero para qué? Para llenar las plazas públicas, para hablar de ellos, para utilizar la necesidad de ellos como parte de su agenda de gobierno. Pero cuando llega la realidad total, las personas con discapacidad se convierten en unos invisibles ante los gobiernos de turno. Y es una realidad muy triste porque son personas que históricamente han sido olvidados por parte de la sociedad y esto pues hace que las personas con discapacidad sean invisibles ante los gobiernos. También son potencial de votos para la clase politiquera. La persona con discapacidad es espectacular con un potencial de voto, ¿cierto? También se presta para carteles de la corrupción. En Córdoba tenemos el cartel del síndrome de Down, el cartel de los bastones, de la hemofilia, tenemos un montón de carteles, nos da hasta pena como región, precisamente porque utilizan la discapacidad para delinquir, para lo hablamos anteriormente como el punto de vista de la porno inclusión. También desde el punto de vista de la discapacidad, que es un sinónimo de beneficio para terceros, se beneficia a todo el mundo menos la discapacidad. Y muchos gobernantes creen que con entregar una silla de ruedas están haciendo algo por las personas con discapacidad. Resulta que cuando yo tengo una silla de ruedas a una persona con discapacidad o se la gestiono de la alcaldía, le estoy quitando la responsabilidad a las EPS, que son las encargadas de entregar esas sillas de ruedas. La alcaldía no deben entregar sillas de ruedas y si las van a entregar, deben entregarlas con principios de ergonomía. ¿Qué es el principio de ergonomía? Que esa persona con discapacidad hay que medirla y la silla de ruedas tiene que venir personalizada. No puedo entregar una silla de ruedas a esa zona donde digamos que la silla es más grande que ella porque le va a repercutir daños a nivel de su columna vertebral. Entonces, en ese sentido, hacer una serie de medidas que debe para poder entregar la silla de ruedas a la persona con discapacidad. Bien, hasta ahí vamos claro. ¿Sí vamos claro hasta ahí? Perfectamente, mi profe. Muy bien. Sí, claro. Okay. Hablamos bien de la discapacidad como marketing de la caridad. Excelente, excelente. Muchos creen que tener discapacidad o tomarme una foto de una persona con discapacidad y subirla a las redes sociales, ya estoy haciendo algo por la inclusión de ellos. Entonces, eso es lo que conocemos comúnmente como el marketing de la caridad, ¿cierto? Bien. Entonces, hablamos de las barreras. Estas personas con discapacidad también se enfrentan a muchas barreras. Dentro de esas barreras más importantes encontramos las barreras arquitectónicas. Sí, señor, dígame. Gracias. Mi nombre es Hernán Bol, que lo llamo acá desde el departamento de Santander. Trabajo en el departamento de Boyacá. Y es una pregunta, mira, yo en el primaria ejerzo el área de educación física, pero a ver le comento, pues ahí hay docentes de apoyo, pero personalmente nunca he tenido la capacitación que digan, venga, profe, este niño tiene síndrome de Down, un ejemplo, hay que hacer esto, ta. Sí, uno no tiene como el conocimiento de los problemas que tienen aquellos niños
para así de pronto desarrollar como le digo, una clase que uno se sienta agradado con ese niño haberle dado la clase, ¿sí? Y eso para mí es triste saber que yo no he podido hacer eso el 100%. Entonces le pediría un favor, que pues que usted me facilite un material o algo como para yo orientarme y lograr hacer eso, porque mi objetivo es ese, ¿sí? Hacer algo por la inclusión de los niños de la institución educativa. Ok, perfecto. Ahorita al final me deja el contacto y yo le mando algunos documentos, ¿vale? Sí, profe, si no, usted nos regala el teléfono, el WhatsApp, y yo Listo, lo guardo. perfecto. ¿Me regalas Sí, el número? señor. Ya. Yo lo guardo de una vez acá, regálame el número, profe. 321 Sí, señor. 564 564. 7367. 7367. 321-564-73-67. 67. Sí, señor. 67, listo. Bueno, profe, Ok. gracias. Bueno, listo, perfecto. Entonces pues, hablamos de las barreras. Las personas con discapacidad enfrentan barreras ¿Me a recuerda el diario. nombre, profe? ¿Me recuerda su nombre? Jesús Kerguelen. Jesús. Kerguelen, sí, señor. Un excelente nombre, nunca se me va a olvidar. Mi padre se llamaba así. Listo, bien. Vale, Hoy hablamos de la gracias. infraestructura, de la parte arquitectónica. Muchas personas con discapacidad se enfrentan a esas barreras arquitectónicas. El no poder subir a un segundo piso por tener una silla de ruedas. Las barreras políticas cuando no hay políticas, programas para esta población. Las barreras tecnológicas cuando las tecnologías, pues las personas no pueden acceder a las tecnologías. Las barreras programáticas pasa mucho en la GPS, le ponen una cita a las 2 de la tarde y el médico llega a las 4. Entonces, pues todo este tipo de barreras también las enfrentan las personas con discapacidad. Y las barreras actitudinales, que son como una de las más difíciles para una persona con discapacidad. El tener la mirada tenue de la sociedad, la mirada excluyente de la sociedad a diario, eso pues se convierte en una barrera actitudinal. Y entre los facilitadores encontramos la tecnología, la cultura, el deporte, la accesibilidad, la educación y el arte. La educación, siendo la cultura, el deporte, yo pienso que una de las más importantes a través del arte también. Yo puedo dar fe de que el deporte pues, es un elemento muy importante en la inclusión de las personas con discapacidad. También reconozco las bondades del arte, las bondades de la educación, de la cultura, porque pues a través de esta parte muchas personas se han beneficiado. Por ejemplo, yo desde la parte deportiva, eh, en Córdoba pudimos vincular alrededor de 17 estudiantes con discapacidad, deportistas, que han representado a Córdoba a la Universidad de Córdoba, y eso pues ha sido una labor muy importante, y que estas personas puedan hoy ser profesionales, además de representar a su departamento, ser personas profesionales, lógicamente que van a transformar su calidad de vida y por ende hacer un referente para la sociedad. En ese sentido, pues desde la experiencia que es nuestro libro Colores a favor de la inclusión, utilizamos dos facilitadores importantes, que fue el deporte, enfocado en la parte recreativa, y fue la parte también del arte. Digamos que no soy profesor de arte, y eso es lo que muchas veces la gente me dice, porque usted no es profesor de arte, pero yo pienso que uno como docente de educación física debe trabajar de forma transversal y no necesariamente, o digamos que desde nuestra área es tan transversal que nos permite trabajar con diferentes áreas como tal, valga la redundancia. Entonces, pues, empezamos una propuesta en la cual buscaba por una alternativa de brindar esperanza pues, a las personas con discapacidad. Sobre todo, a mucha gente nos decía, no, que en mi colegio, que en mi vereda, los niños no saben nada de inclusión, que tal, que viven excluyendo a las personas. Entonces, nosotros nos pusimos a la tarea de generar una actividad o un proceso social de inclusión a través de arte, de la parte lúdica. Lo primero que hicimos fue identificar las comunidades, y trabajamos en la comunidad de Boca de la Ceiba, en zona rural, en Montería. Trabajamos en el barrio Mocarí, zona urbana de la ciudad de Montería, y en la vereda Pamplona del municipio de Planeta Rica. Fueron 3 comunidades en las cuales nosotros desarrollamos esta propuesta durante más de 5 meses, y pues al final pues recogimos toda esta información y la logramos sistematizar en un libro que le colocamos colores a favor de la inclusión social. Este libro enfocado desde el arte, este libro enfocado desde la ética, pero con un componente de inclusión social, pero más allá de la inclusión social es un componente de sensibilización, porque fue dirigido a niños que no tenían discapacidad para que pudieran ser agentes de inclusión en su escuela, en su barrio, en su familia, en su comunidad, etc. Entonces, pues, todos sabemos las bondades que tiene la lúdica, ¿cierto? Desde su componente social, nos permite el fortalecimiento de procesos de inclusión social. El solo hecho de que los niños a través de la lúdica puedan
juntarse con el otro, puedan jugar con el otro, puedan interactuar con el otro. Ya eso es un componente de inclusión social, porque hoy, después de la pandemia, muchos quedamos como en ese punto donde no vayas a jugar allá, mira que esto otro. Entonces, el solo hecho de poner la lúdica, la parte recreativa, el deporte, el servicio, de fomentar la sensibilización, esto se facilita mucho el trabajo porque estas áreas tienen un componente social enorme que va a permitir que los niños puedan sensibilizarse muy rápidamente frente a los tipos de discapacidad. Y eso fue lo que hicimos, jugar de forma lúdica, viendo una discapacidad, poniéndolo en los zapatos del otro. Eso es lo que básicamente hicimos en este trabajo. Desde el punto de vista del arte, pues sabemos que el arte engloba un concepto muy amplio, donde pues, es un tema muy cultural. El arte ha estado presente en toda nuestra generación en generación. Se ha transmitido de generación en generación, se ha podido llegar a diferentes contextos sociales, por ejemplo, cuántas personas artistas no tienen una discapacidad, ¿cierto? Cuántas personas hoy pues, que enfrentan una discapacidad también son tremendos artistas en la pintura, en la danza, en el baile. Entonces, esto nos permite también sensibilizar al otro, decirle al otro pues, que a través del arte, las personas con discapacidad viven a través del arte y que dentro de ese mismo componente educativo, el arte se convierte en un desarrollo para mostrar esas habilidades y capacidades que la persona con discapacidad tiene, desde un mural, desde un dibujo, desde cualquier tipo de elemento colorido y desde una manifestación artística total. En ese sentido, pues, muchas de las personas con discapacidad expresan tu talento a través del arte, ¿cierto? Muchas personas con discapacidad expresan su talento a través de la parte deportiva, a través de la parte lúdica. Entonces queríamos, a través de este libro, a través de este documento, que llegara a muchos niños que no tienen discapacidad, que pudieran aprender ellos todas esas generalidades de la discapacidad, que pudieran ellos conocer lo del diario vivir de una persona con discapacidad, lo que esta persona enfrenta a diario y de forma fácil a través del arte y a través de la lúdica. Entonces, el arte se puede usar como una herramienta de sensibilización en los niños que no tienen discapacidad, justamente resaltando las habilidades, que conozcan esas habilidades que la persona con discapacidad tiene. También con el arte, pues tenemos la posibilidad de educar en una ciudadanía en valores. Si yo le enseño al niño el respeto hacia el otro, la tolerancia hacia el otro, somos capaces de formar una ciudadanía en valores, teniendo en cuenta que los valores están escasos en esta sociedad actual. ¿Qué es Colores a favor de la inclusión? Pues, como les decía al principio, surge de una necesidad de buscar alternativas para brindar esperanza a estas personas a través de la lúdica y el arte. Niños sin discapacidad, sensibilizándose, poniéndose los zapatos del otro para generar o fortalecer valores como la empatía, el respeto, la tolerancia, entre otros. ¿Cuáles fueron los componentes del proyecto? Entonces, el proyecto consistió en educar a niños en valores desde dos componentes, el arte y la lúdica. A través del arte y lúdica vamos a promover valores, sobre todo la sensibilización y la inclusión social. Que el niño que tenga discapacidad se pueda subir en una silla de ruedas y pueda ponerse en los zapatos del otro y aprender lo que vive el otro en su diario vivir. Para que básicamente se sensibilice y piense que no debe excluir a su compañero que tiene una discapacidad. Fueron 60 niños los que educamos en este tema, de 7 a 15 años, pertenecientes a 3 comunidades: Boca de la Ceiba, como les decía anteriormente, el barrio Mucarí y la vereda Pamplona en el municipio de Planeta Rica. Este proyecto se contempló en 5 semanas en cada uno de estos 3 espacios. Se usó como estrategia diferentes estrategias diferentes enfocadas al arte y la lúdica como medio de inclusión y reflexión. Entonces, poner zapatos al otro, vamos a vendarte los ojos para que camines con los ojos vendados por todo el espacio, vamos a subirte en una silla de ruedas para que vivencies lo que la persona vive con discapacidad, vamos a que colores con cualquier parte del cuerpo sin usar las manos. Eso consistía básicamente del componente lúdico del proyecto como metodológico. Hasta ahí vamos bien, compañeros. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, profe. Ok. Okay. Profesor Jesús. ¿Sí? Profesor Jesús. Sí, le escucho. ¿Cómo será para obtener ese libro? ¿Dónde lo puede adquirir o usted lo tiene? ¿Cómo hago Bueno, ahí?
hay una editorial que se llama la editorial Zenú que lo está distribuyendo. Pues a los que están conectados hoy aquí se lo podría hacer llegar de forma digital. ¿Listo? Ay, profe, yo sí le Totalmente agradezco. gratis. Qué bueno, excelente, profe, gracias. Profe, Totalmente te voy a gratis y, enviar, te voy a enviar mi correo, ¿vale? Porque mi tesis es sobre listo, lúdica. perfecto. No, pero eso es trampa porque es que también el correo tiene, el libro tiene que venir firmado por el autor. Ya ahí sí le tocaría adquirirlo en la editorial. Yo pienso que Bueno, listo. con el mayor respeto para la gente que esté estudiando, es bueno que, pues, que lo lean, pero que no van a copiar en la tesis lo que está escrito, porque eso sí sería algo ilógico para mí. Pero es que eso es falta de ética y nosotros somos profesionales. Yo creo que ya el nivel de nosotros no está para estar copiando, copy y pegue. Es para, nosotros podemos copiar, pero ya podemos dar resultados sobre referenciar al autor. Es falta de ética, me parece a mí. Sí. A este nivel es falta de ética. Ok, sí. Bueno, entonces me salió aquí, ya voy a conectar nuevamente. Segundo. Dame un momento, mi profe Jesús. Mi profe Laura, Ahí sí. Milena, ¿me está escuchando el profe Laura? Profe Laura, Milena. Sí, señor Hilder, ¿cómo estás, Profe, profe? ahí le dejé mi WhatsApp, escríbame y se lo envío de una vez, por favor. Ah, bueno, Porque profe Hilder, tuve muy la amable, oportunidad muchas que el profe gracias. Jesús me lo compartió, por eso está aquí. Sí, sí. Es que, profe, es un honor y voy a referenciarlo porque mi tesis ya la voy a casi a terminar y es de lúdica. Es de también. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Perfecto. Ok. Bien, entonces seguimos de componente metodológico. Ahí están viendo la pantalla, ¿sí? ¿Confirma? Perfectamente, profe Jesús, perfectamente. Ok. Entonces, pues las sesiones que se trabajó en cada uno de los talleres fueron 5. La primera sesión, generalidades de la discapacidad. ¿Y en qué consistía la generalidades de la discapacidad? El conocer cuáles son los tipos de discapacidad, las categorías de discapacidad, de una forma lúdica. La segunda sesión se condición, que era verlos, que la pequeña pudiera colorear los ojos vendados siguiendo un contorno hecho con, ya sea con silicona líquida o con otro material, el contorno del dibujo. La tercera sesión era lienzo mágico con sentido, era un pequeño lienzo que incluía el dibujo de una persona con discapacidad y la idea era que el niño pudiera pintar esa imagen del niño que tiene discapacidad en el lienzo y al final pues ese lienzo, todos los materiales que ellos hicieron se les donó a los niños. Lo otro era soy un dibujante inclusivo en el cual había que hacer un dibujo con cualquier parte del cuerpo menos las manos y el otro era la quinta sesión que era murales alusivos a la inclusión. La idea era hacer un mural sencillo hecho por los mismos niños que tuviera imágenes de niños con y sin discapacidad con el fin de generar una sensibilización visual frente al tema de la discapacidad. En la imagen, por ejemplo, vemos la primera sesión que era donde la persona con discapacidad contaba su experiencia, a las personas con discapacidad. Ahí, por ejemplo, hay una persona usuaria de silla de ruedas que le está hablando del miembro fantasma, que es una de las características que le pasa a las personas con discapacidad cuando le amputan la pierna, que siente que tiene su miembro todavía, que siente que cree que tiene las piernas, las busca en el piso, pero está amputada. Son temas, digamos que de percepción y demás. En la imagen de la izquierda podemos ver a los chicos haciendo una actividad lúdica por todo el escenario, pero con los ojos vendados y siendo acompañado por un guía o por un auxiliar que lo va llevando, pues lo va orientando por el camino. ¿Listo? Bien, entonces de este componente método, pues lo más importante es trabajar las diferentes discapacidades que los niños pueden ver en su contexto, desligar la palabra diagnóstico con tipo de discapacidad o categoría de discapacidad. Muchos niños creían que si el chico, por ejemplo, tiene síndrome de Down, era un niño especial. Entonces había que cambiar toda esa parte conceptual también, porque todos especiales somos todos, ¿cierto? Cambiar toda esa concepción, por ejemplo, de que si era persona que usaba silla de ruedas, era una persona que de pronto no valía nada. Muchos de los niños empezaron eso. Él tiene silla de ruedas, entonces tiene que dormir en el último cuarto de la casa. Son cuestiones que han sido culturalmente creadas a la misma mayoría de los niños y que el niño excluye porque es lo que ve a diario.
El niño excluye porque su familia le ha dado o ha visto actitudes dentro de su familia de exclusión, donde excluyen al otro como tal. Si mi abuelita tiene una discapacidad, está en silla de ruedas, y entonces ella duerme en el último cuarto. Eso no indica, ¿por qué tiene que dormir la abuela en el último cuarto porque tiene una discapacidad? ¿Por qué no ponerla cerca donde están los otros? ¿Cierto? ¿Por qué no ponerle una persona que la acompañe para que duerma con ella? Porque no sabemos si la abuela a medianoche le puede pasar algo. Entonces son miradas que hay que enseñar a los niños también el tema de la parte humana. Desde el punto de vista de los talleres, el primer taller denominado Generalidades de la Discapacidad, los niños pues conocieron aspectos importantes de la vida que marca una persona con discapacidad. Por ejemplo, voy a mostrar este videito corto. Aparece una persona con discapacidad hablándole de su historia de vida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya como sabes, mi nombre es Álvaro. Me imagino que muchos se preguntan qué me pasó, ¿verdad? Entonces, bueno, como el profe lo dijo anteriormente, yo era policía, tuve un accidente laboral donde perdí mis piezas, como pueden ver. ¿A dónde va esto? De pronto es para que te tomen conciencia de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar un accidente similar. Pueden de pronto ir en una moto, accidentarse y perder alguno de sus miembros de sus extremidades. De pronto... Bien, ahí vemos claramente cómo el joven con discapacidad le habla a los chicos de su experiencia, lo que ha vivido, lo que le pasó. La discapacidad antes se convertía en un tabú. A nosotros nuestros papás nos decían, no le pregunte al chiquincito por qué le falta un brazo. Entonces eso debemos erradicarlo, porque no podemos enseñar a los niños de vivir en tabú. Debemos enseñar a los niños que la discapacidad hace parte de la diversidad humana. Somos tan diversos en la sociedad. Hay personas afro, personas de población rum, personas indígenas, población LGTBI, etcétera. O sea, que hay un montón de poblaciones o de colectivos sociales que hacen parte de la sociedad. También él le está explicando que la discapacidad desde el modelo universal puede ser inherente a cualquiera de nosotros. Hoy estamos aquí bien, pero al salir a la calle pasa un carro, nos atropella y quedamos en una situación de discapacidad. O mañana pasado nos caemos de algún lado, podemos adquirir una discapacidad. Entonces la discapacidad debe ser algo que se le debe enseñar a los niños, qué es lo que está pasando, en qué significa la discapacidad para que el niño deje de especular. En algunos de los talleres, uno de los niños decía, mi abuelita me dice que si no me tomo la sopa me va a pasar como Pedrito. Que si no voy al colegio voy a quedar bruto como Pedrito. Entonces yo le preguntaba, ¿quién es Pedrito? Es el señor que tiene discapacidad y vende boletas en el pueblo. Entonces desde la casa estamos educando a los niños mal entre estos temas de la inclusión social. Debemos enseguida tratar de que los niños puedan generar aprendizajes donde se rescate o se valore a la persona que tiene un tipo de discapacidad como tal. Entonces, Buenos días. Buenos días. Bueno, ya como sabes, mi nombre es Álvaro. Me imagino listo. En el segundo taller, que es denominado... Como pueden ver, ¿a dónde va esto? De pronto, ya, segundo. Esto es para que te tomen conciencia de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar un accidente similar. Pueden de pronto ir en una moto, accidentarse y perder... En el segundo taller, que es denominado dibujo con visión, el objetivo era conocer las generalidades del dibujo para las personas con discapacidad visual. Muchos se preguntarán, ¿cómo colorea una persona con discapacidad? Un dibujo sencillo, le ponemos un contorno a la hoja que sea en relieve y el niño puede colorear. Le vendamos los ojos a los niños, ellos colorean siguiendo el contorno. Le podíamos colocar, por ejemplo, un compañero para que lo oriente, le diga, sigue más a la derecha, sigue más a la izquierda, y básicamente lo que hacemos es sensibilizar al niño. Con esto no vamos a cerrar la brecha de exclusión que existe, pero sí vamos a contribuir a que esa generación de niños que se está formando allí tenga una visión diferente de lo que es la inclusión social. El tercer taller era lienzo mágico inclusivo. ¿Qué era el lienzo mágico inclusivo? A cada niño se le entregaba un lienzo de esos que venden en Dollar City, que son económicos, con un dibujo de una persona con discapacidad, ya sea haciendo deporte, ya sea jugando, ya sea haciendo algún tipo de actividad diaria, y los niños debían colorearlo como tal, y después que se acababa la sesión, tenía que decir qué sintió, qué le pareció la imagen, qué representa la imagen para él. Entonces, por ejemplo, muchos niños dirán, es una persona con discapacidad jugando. ¿Qué te invita a eso? A que tú también puedes jugar con las personas con discapacidad.
En la imagen vemos un niño con discapacidad que está lanzando una pelota con otro que no tiene discapacidad. ¿Qué te enseña esa imagen? Que yo puedo jugar con una persona que tiene discapacidad y así quito los tabús que existen frente a este tema. Y el cuarto taller se denominó Soy un dibujante inclusivo, en el cual pues los niños tienen que dibujar en cualquier parte del cuerpo excepto las manos, un dibujo en un papel periódico, en una cartulina, y la idea era que al final nos explicara en qué consistía dicho dibujo, cómo se sintió pintando ese dibujo allí en esa cartelera, aun cuando era complejo para él, que no estaba utilizando las manos. Entonces, ese era básicamente uno de los talleres. Es importante destacar que en el quinto taller se desarrolló eran murales que hablan por la inclusión, y la idea era hacer un mural que enfocara participación de niños con y sin discapacidad, o niños que también tuvieran alguna tema de afro, ¿cierto? O indígena. Entonces la idea era mostrarle a los niños pues, que sí se puede jugar o compartir en el mismo escenario personas con y sin discapacidad. Y la idea era que los niños hicieran dibujos. Los adultos hacían los dibujos y los niños se encargaban de darle color a esos dibujos. Se elaboraron varios murales, porque pues yo también he venido trabajando en una propuesta de mural que se llama Murales Alusivos a la Inclusión, en el cual pues un proyecto que se llama Murín 100, donde estamos haciendo 100 murales enfocados a la inclusión. Este proyecto nos aportó 6 murales, vamos en el mural número 78, ya nos quedan alrededor de 22 murales para terminar el proyecto de 100 murales en todo el departamento de Córdoba. Desde el punto de vista de los murales que hacemos, sensibilizar visualmente frente al tema de la discapacidad, frente al tema de la inclusión, eliminar prejuicios, estereotipos que a diario pues afectan a este tipo de población con discapacidad como tal. Desde el componente artístico, pues bueno, cabe destacar que cada uno de los talleres tenía un componente lúdico. Una vez finalizada la actividad artística, los niños pasaban una parte lúdica, y las actividades lúdicas todas eran o te montabas en una silla de ruedas, o ibas a competir, o ibas con un bastón, o te ibas a poner algo en los oídos para que no escuchara. O sea, todas las actividades lúdicas eran desde el punto de vista de la sensibilización, simulando un tipo de discapacidad como tal. Desde la parte artística, pues es importante destacar que en los talleres pues, se trabajó el coloreado de imágenes de niños con discapacidad, coloreado con los ojos vendados, pues ya lo habíamos mencionado, el lienzo, generar la sensibilización y el tema de los murales como tal. En la parte lúdica, pues cada taller era soportado de un componente lúdico. Cada niño, pues los talleres estaban enmarcados de actividades lúdicas. Cada taller estaba enfocado de una discapacidad. Bueno, hoy vamos a empezar con la discapacidad visual. Pues todo lo que hagamos de la discapacidad visual. En la imagen de la izquierda vamos a ver, por ejemplo, a una niña que tiene discapacidad, que es mi sobrina, se llama Isabela, la de la izquierda, pero la de la derecha es una niña que no tiene discapacidad. Entonces lo que buscábamos ahí era sensibilizar a los niños frente al tema de la discapacidad como tal, que se pusieran en los zapatos de Isabela, ¿cierto? Que es mi sobrina. En la imagen de la derecha vemos los chicos estirando, pero entonces el profe le decía, vamos a estirar con los ojos cerrados, vamos a poner un nombre a cada ejercicio, vamos a amarrar el brazo acá atrás y vamos a estirar con una mano, etc. Entonces en cada una de las actividades hay una frente a la vida como tal desde la parte de los resultados. Bueno, me gustaría saber si todo está ahí, si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte. Oh, sí, señor, bien, profe. Una de mis preguntas es, estamos en el caso de un niño de síndrome de Down. ¿Cómo sería, o qué aconsejaría usted hacer con un niño que es normal a aquel que tiene ese síndrome de Down? ¿Qué actividad le podemos colocar a estos normales para que asimilen a este niño que tiene ese problema o esa discapacidad? Muchas veces, ok, nosotros pues trabajamos desde el punto de vista de la experiencia, hemos trabajado donde tratamos de escoger el estudiante que tenga más afinidad con ese niño. Ya, entonces usted, por ejemplo, identifica que Pepito es el que más juega con el niño que tiene síndrome de Down. Entonces lo ponemos con un apoyo para ese chico. Trabajamos también desde la parte de la imagen, utilizando imágenes, fichas, que de pronto él pueda relacionar esa parte. Digamos que el resto, pues todo bien. También tengo unos títeres, que son con títeres con discapacidad, que me los hacen en la ciudad de Medellín. Cada títere tiene una discapacidad y son muy parecidos. O sea, los rasgos de una persona con síndrome de Down lo utilizamos. Entonces, por ejemplo, le decimos si el niño se llama Juan, Juan, mira, este es tu amiguito que va a trabajar igual que tú. Entonces le decimos, Juan va a saltar, entonces él sabe que tiene que saltar. Juan va a correr, entonces este tipo de actividad lo hacemos.
También es muy importante la vinculación del docente, que el docente también se vincule con el niño en las actividades, que trabaje con él de la mano, que él vea vinculado al profesor para que también se motive a hacer las actividades. Esa es una de las tantas estrategias que hay para abordar el trabajo con estos niños, ¿cierto? Bien, desde los resultados, es importante destacar que los resultados los agrupamos desde varios puntos de vista. Los niños participantes, los padres de familia, los líderes comunitarios y nosotros los docentes voluntarios que trabajamos y diseñamos la propuesta. Desde los niños participantes, que era la razón de ser del proyecto, pudimos destacar el interés de muchos niños en conocer el tema de la inclusión social. Enamorados del proyecto, por ejemplo, algunos niños decían, fue muy bueno, aprendí todo, yo tengo un tío con discapacidad, antes yo no lo valoraba, el proyecto me permitió verlo a él como alguien importante dentro de la casa. O sea, si no hacemos el proyecto, el niño hubiese seguido viendo a su tío como cualquiera persona que debe dormir en la última parte del cuarto, en la última parte de la casa, en el último rincón de la casa. Entonces, a partir del proyecto, el niño empezó a destacar la importancia de que de ese tío en su familia. Entonces, pues digamos que según Serrano Tovar, las representaciones sociales que emergen de una condición compleja, como es la discapacidad, son muy variadas. Con algunas de ellas surgen estigmas sociales, etiquetas, imaginarios, que de alguna manera se convierten en hegemónicas y constituyen un paradigma en el cual un impacto en la vida de quien vive en la discapacidad. Cuando estas personas con discapacidad se enfrentan a todo este tipo de estigmas, de etiquetas, de imaginarios, la persona con discapacidad es difícil que pueda avanzar de rehabilitación, proceso de inclusión social. Entonces, este proyecto, de cierta forma, a ese niño le pudo haber transformado ese pensamiento, ese estigma que tenía frente a la discapacidad de su tío. Eso es lo que debemos lograr en el aula de clase. A veces lo que nosotros hacemos no se queda simplemente en el aula de clase. Tiene mucha transferencia a la vida del niño en el aula, en su casa, en el barrio, en su comunidad, en muchas partes. Entonces, eso es lo que debemos procurar con los niños. También de los niños participantes, por ejemplo, el niño decía, mi abuela siempre me decía que no me acercara a Pedrito, el señor que vende las boletas. Él me decía que si no me comía toda la comida, me iba a pasar como el señor. Y me decía, y si decía malas palabras, llamaba al señor Pedrito para que me llevara en la mochila. ¿Qué implica esto? Que son concepciones arcaicas que tuvieron mucho peso en la antigüedad, desde el modelo de prescindencia, donde pues, las personas con discapacidad no tenían validez, no había valía para ello, y se reemplazó en algunos casos médico por el monje, o se creía que la discapacidad, pues las personas tenían un tipo de, digamos que un pacto con el diablo y demás, y por eso era el origen de la discapacidad. Entonces, en ese sentido, no podemos seguir enseñándole a los niños que las personas con discapacidad son personas raras. Tenemos que educarlos frente a este tema y decirle que los niños, que las personas con discapacidad son seres humanos valiosos como cualquiera de nosotros, los que estamos en esta reunión o cualquier tipo de ser humano, ¿cierto? Desde el punto de vista de los padres de familia, muchos de los padres de familia nos decían que estaban muy contentos por lo que estábamos haciendo con los hijos, porque en realidad, pues, primero porque ellos estaban preocupados por el crecimiento y desarrollo de su hijo frente al tema de los valores, la personalidad, como está este mundo hoy día. Entonces, la madre de familia nos decía, cada vez que yo decía la palabra discapacitado, mi niña me llamaba la atención y me decía, no se dice así, se dice persona con discapacidad. Entonces, mira hasta dónde llega el proyecto. O sea, el niño es capaz de corregir a sus padres frente a un concepto que hace parte de esas barreras actitudinales frente a la sociedad. Cuando yo utilizo un mal concepto de discapacidad, estoy promoviendo una barrera actitudinal en esa persona, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Y que el hijo la corrija y que el niño corrija frente a este tema es una materia de uno sentir tranquilo porque este proyecto ha llegado a, a un buen puerto. Esto denota pues la importancia de educar a los niños en la diversidad, que puedan tener una conceptualización acorde al momento actual, como lo dice Padilla 2010, una conceptualización desde la CIF, o digamos que desde la ONU, desde la Convención de las Naciones Unidas. También desde los padres de familia. Una preguntita. Le Sí, habla señor, Andrés Muñoz de Pradera Valle del Cauca. Lo que pasa es que he visto, y de pronto hasta también yo lo he hecho, que hay muchos padres de familia que llevan a algún chico con alguna discapacidad a hacer algún deporte. Entonces, muchos entrenadores dicen, no, tiene que buscar una persona para que lo haga personificado. Yo he visto también muchos profesores que lo han recibido y han tenido también un trabajo excelente con esos chicos. Creo que ahí nos falta un poquitico también de empatía, ¿no? A muchos educadores, monitores, los que hacen trabajos deportivos y recreativos, profe.
Así es, pues, de eso se trata ese tipo de escenarios que yo estoy planteando aquí, profe, de poder generar sensibilización, fomento de valores como la empatía, el respeto, la comprensión, la tolerancia, frente a las actitudes del otro, frente a las necesidades del otro. Entonces, profe, en algunas escuelas de fútbol, sobre todo en otros países, hoy hablan de un modelo de inclusión, de formación deportiva de inclusión. ¿Y qué hacen? En esa misma escuela de fútbol donde tienen niños sin discapacidad, vinculan niños que tengan discapacidad para empezar a sensibilizar a los niños, sobre todo para educarlos frente a las actitudes que tienen frente al deporte, frente a su proceso de formación. No es fácil educar a jóvenes en el deporte y entonces pues teniendo personas con discapacidad ahí, esto fortalece la personalidad, fortalece esos valores que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, el trabajar con personas con discapacidad genera confianza, porque más allá de hablar de inclusión, estás aprendiendo cosas nuevas para la vida, de una reflexión que apunta directamente al fortalecimiento de la personalidad. Y precisamente eso es lo que estamos trabajando desde las escuelas. Debemos trabajar de las escuelas. Con la aprobación del decreto 1421 en Colombia, que es el decreto que obliga a la institución educativa a aceptar a los niños que tienen algún tipo de discapacidad, esto se ha convertido en que en una posibilidad enorme de que más niños con discapacidad estén en la escuela. Y lógicamente, muchos docentes lo van a ver desde un punto de vista de carga, porque no saben trabajar con este tipo de población, porque no nos prepararon. Para nadie es un secreto que ninguno de nosotros nos formaron para trabajar con discapacidad, ¿cierto? Estamos viviendo un momento coyuntural en este momento donde las universidades sí están ofreciendo cursos enfocados a intervenir personas con discapacidad, pero antes no. Entonces, todos esos maestros de esa generación anterior nos dicen, pero es que yo no sé trabajar con personas con discapacidad, yo no sé absolutamente nada de este tema, pero tampoco nos podemos quedar sembrados en que yo no sé. Hay muchos tutoriales, hay muchos videos en internet, hay mucha información en internet que nos puede servir. Hay personas, hay documentos como este que yo estoy compartiendo que les puede servir. Simplemente está en la búsqueda de actividades. Entonces, de eso se trata, generar acciones para encontrar de qué forma puedo yo intervenir a esos tiempos con barreras en el aprendizaje y la participación. Desde los líderes comunitarios, pues muchos de los líderes que participaron en esta experiencia fueron una pieza fundamental porque nos acercamos a la comunidad a través de ello. A través de este proyecto también nos pudimos dar el trabajo altruista que muchos de estos líderes hacen en su comunidad. Y por ejemplo, un líder comunitario nos decía, fue muy bueno en mi pueblo que se diera este proyecto porque hay una generación de niños que están creciendo más criados, ¿cierto? Enseñarles todo esto sirve para que estos niños aprendan a respetar y supone educar en el respeto a todas las identidades, ¿cierto? Entonces, en concordancia con Escarvajal y Martínez, educar en el respeto implica contribuir a la formación de ciudadanos capaces de integrarse social y culturalmente sin perder su propia identidad, que sean personas capaces de responder a lo que está planteando la sociedad en la actualidad. Entonces, los líderes comunitarios fueron una pieza importante dentro de este proyecto. Otro líder comunitario dice que, bueno, esta es la misma, durante el proceso vimos como muchos niños pasaban de tener un lenguaje coloquial a usar palabras técnicas en cuanto a la inclusión, identificar las categorías de discapacidad, se lograron sensibilizar y lo más importante es que los padres de familia se acercaban manifestando todas las enseñanzas que sus hijos compartían al retornar a sus hogares. Por ejemplo, Ponce Rivero 2021 dice que hacer educación en un mundo diverso implica asumir el desafío de incorporar diversidad en las diferentes dimensiones de la educación, política, cultura, política y práctica. Entonces, no es simplemente quedarme con lo que la universidad me dio, también es simplemente identificar otras prácticas, otros elementos que se están dando en otros contextos y que me puedan servir para yo transformar ese contexto donde estoy trabajando. Y desde los voluntarios, pues, nosotros como voluntarios, pues yo desde 2011, la red de voluntarios que se llama Voluntarios Inclusivos de Córdoba, hemos desarrollado muchas actividades. De hecho, el proyecto de deporte para personas con discapacidad en Córdoba, de pronto hoy ya yo estoy vinculado en Deportes Córdoba, pero que hace parte de lo que está construido en Córdoba. Fue un proyecto que se soportó bajo los hombros del voluntariado que en 2011 yo inicié y que muchos estudiantes de la universidad en su momento, estudiantes del programa de educación física de la Universidad de Córdoba y estudiantes de fisioterapia de la Universidad del SINU, eran los que lideraban eso de forma altruista y hoy muchos de ellos hacen parte del proceso deportivo de la región, contratados por Indeporte, tanto fisioterapeutas como educadores físicos. Lo que ellos construyeron como estudiantes hoy se ha visto reflejado de forma profesional en su empleo, trabajan en el deporte la mayoría, el 90%, y eso me llena de mucha satisfacción a mí porque sembramos en una tierra fértil donde hoy muchos de ellos
están laborando. Desde el punto de vista de los voluntarios, valoro al máximo este proyecto porque descubrí que tengo un social que no conocía. Siempre he sido muy tímida. Al compartir con este proyecto empecé a ver que tengo otras habilidades e incluso sin ser docente me identifico con habilidades pedagógicas. Esta era una estudiante, esta era una joven profesional en administración de negocios y finanzas de la Universidad de Córdoba, quien era una de las participantes del proyecto. Nos acompañó en todas las actividades que hicimos. Entonces, pues que estemos vinculando profesionales de otras áreas o que estemos vinculando personas de otros perfiles, eso es fundamental porque también nos permite tener una visión diversa de lo que en realidad es la inclusión social. Entonces, Corredor 2016 dice que la labor social permite fortalecer habilidades para encontrar herramientas pedagógicas que apunten a intervenir en diversas comunidades. Entonces, desde el punto de vista de la pedagogía humana, no se necesita de pronto a veces ser el docente más específico o más formado en pedagogía, simplemente con tener esa esencia humana, el buen trato, la buena empatía, es suficiente para impactar en una comunidad. Dentro de otros resultados más significativos, podemos decir que pudimos sensibilizar a los niños participantes sobre las diferentes diversidades, transferir esta experiencia de los niños en otros contextos, no solamente en la casa, sino en la comunidad, en la escuela, generar en los participantes ese deseo de conocer más sobre la discapacidad, generar un cambio de actitud en los niños y participantes, también reflexionar y valorar la vida por parte de los participantes, 20 niños sin discapacidad sensibilizados en cada uno de los grupos que intervenimos, fueron 60 en total, 40 padres de familia directamente involucrados en este proyecto, 20 hermanos vinculados directamente en este proyecto, 6 voluntarios vinculados a este proceso, publicación de un artículo científico, publicación de un libro, la réplica de esta experiencia en otros contextos y otros departamentos, amigos que me han pedido pues, la propuesta para poder hacer una réplica en departamentos como Caquetá. Entonces, pues, da a entender pues, que se han logrado los objetivos importantes que se habían planteado en este trabajo. Y ya pues para ir finalizando dentro de las conclusiones y recomendaciones, es importante destacar que este proyecto se debe implementar en diversos colectivos sociales. Yo oriento una cátedra en el programa de educación física que se llama Deporte Adaptado, una electiva de carrera, en la cual a mis estudiantes los llevo a vivir experiencias con población en situación de calle, con población privada de la libertad, con población, mujeres embarazadas, con adultos mayores, población trasplantadas, entre otros. Lógicamente, estos son diferentes colectivos a los cuales hay que intervenir. Cuando nosotros hacemos eso, estamos enriqueciendo nuestro perfil profesional, no solamente quedándonos con nuestra área de educación física, sino lo estamos ampliando en otros escenarios. También realizar estas experiencias en zonas rurales es muy importante porque en algunos casos las comunidades más difíciles para acceder a esta información son las comunidades rurales, porque por todo lo que implica llegar hasta allá. Por eso nosotros decidimos hacer este proyecto en 2 comunidades rurales de difícil acceso para que pudiera darle oportunidad a esta población de estas comunidades. Combinar estas actividades desarrolladas con la parte musical, danza, teatro, la parte de lengua castellana. También tengo un proyecto que se llama Cuento Inclusión, que es a través de cuentos inclusivos. En este momento, por ejemplo, ayer publicamos otro cuento de un proyecto que se llama En tu piel, que ese proyecto lo que busca es resaltar la vivencia de las personas que tienen vitiligo, como ese diagnóstico de despigmentación de la piel. Ya habíamos hecho uno antes que se llamaba Oncolai, que era la vida después del cáncer, donde recreamos la historia de 12 personas sobrevivientes de cáncer. En este momento estamos trabajando con personas con vitiligo a través del proyecto de Cuento Inclusión, proyecto también transversal, vincular directamente a los padres de familia con el fin de que la información pueda ser transferida a toda la comunidad y llevar estas experiencias a la escuela y desarrollarlas allí como proyectos transversales con otras áreas. Esas son algunas de las recomendaciones que podemos pues, desarrollar. Básicamente eso es nuestra experiencia. Ahí les dejo mis redes sociales. Muchísimas gracias, profe Eider, por este espacio. Pues bienvenida a la sugerencia, preguntas, aportes y demás. Profe Jesús, gracias. Profe, una pregunta o una, ¿qué le digo yo? Como una sugerencia. ¿Qué posibilidades hay que viniera por acá? ¿Y qué le garantizo yo personalmente? El hospedaje y la alimentación para que llevarlo al colegio y que les capacitara a mis compañeros. ¿Por qué? Yo me doy cuenta que allí en la institución lo que hace falta es eso, alguien que tenga el conocimiento del que le acabo de escuchar a usted, de sus diferentes experiencias, y sí me gustaría tenerlo en el instituto, porque a mí personalmente algo que siempre me ha gustado es eso, hacer algo por esos niños
que tienen cierta discapacidad, por los niños de la calle, por los niños que son vulnerados, tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que hace falta que una persona como usted para que como que sensibilice a los compañeros, porque eso hace falta, eso nos hace falta mucho a los docentes, y usted lo decía. Hay docentes que no le ponen atención a los niños, que los dejan allá, que si no les enseñan nada, los dejan allá, lo ponen a rayar una hoja y nada más, lo dejan aislado a un lado, o lo ponen a un compañerito con el que más tiene apatía ahí, al que lo acompañe en el recreo ya. Pero yo eso lo he visto hace 17 años que llevo en la institución, siempre he visto eso. Entonces, no sé, de pronto usted qué me puede plantear. Pues, profe, no, digamos que es una necesidad, digamos que lo que usted está manifestando se ve en muchos colegios. La profe Marena, que es especialista en el tema, podrá dar fe de eso, que en este momento hay muchas entidades que todavía en temas de inclusión es muy difícil hacerlo, el tema de educación inclusiva. Y si nos vamos desde el punto de vista de la educación física, que es como lo que nos convoca hoy acá, todavía, o sea, yo desde mi punto de vista, yo desde 2011 para acá, no concibo un profesor de educación física que tenga a su niño con discapacidad en la aula de clase mientras los otros están jugando allá en la cancha. O sea, para mí eso no debe existir. Y yo pues cada vez donde voy le recalco a los estudiantes que le doy clases, digo, muchachos, no me gustaría mañana pasado ir a su institución y ver a los niños con discapacidad por allá apartado y usted dándole experiencia a otros niños. No, se tiene que garantizar la participación de este niño. Al contrario, se Sí, enriquece la señor. clase de valores y demás. Pues, profe, Claro, profe. sería un gusto acompañarlo. Ahí tiene mi contacto y después pues Sí, lo yo hablamos ya muy por cuadramos, acá profe. y miramos. Listo. Profe Marena. Profe Marena, Gracias, te profe. escuchamos, profe. Ustedes tienen toda la razón. Es que inclusive yo tengo ese problema en mi entorno escolar, allá en la institución educativa en la cual yo trabajo. Desgraciadamente yo tengo ya en este colegio casi 20 y pico de años, 23 años de estar, estoy desde el 2002, porque yo antes de trabajar en esa institución, yo trabajaba en una institución de educación especial, se llamaba Escuela de Niños Especiales. Ya, y la institución como tal, cuando hubo el cambio, que el gobierno mandó a los niños a la palestra sin necesidad de instruir a los maestros, porque ese es el peor desfase que ha podido tener el magisterio colombiano. O sea, manda a los niños con discapacidad intelectual, motora, sensorial, comportamental, conductual, los manda a las escuelas, a las instituciones públicas o privadas, sin que el maestro de educación regular tenga alguna experiencia o siquiera sepa algo sobre discapacidad. Y eso me ha pasado a mí en mi escuela. Nosotras había conmigo 2 educadores especiales, una se fue, pidió traslado para la ciudad de Barranquilla y me quedé yo. A mí me toca a veces trabajar como maestra de apoyo de aula especializado. ¿Qué me toca a mí hacer? Estar pendiente de todos los niños con discapacidad que están dentro del colegio, dentro de la escuela, porque aquí en Magangué hay una institución que se llama Corfider, que trabaja con los niños con discapacidad, que es una ONG que trabaja para el municipio. Ellos trabajan, hacen censo, trabajan, visitan a los niños con discapacidad, los meten en el CIMAP, pero a grosso modo prácticamente van a tomarse fotos con los niños. Porque me molesta a mí enérgicamente que manden a una persona que de educación especial sabe lo que yo sé de ingeniería aeroespacial, nada. Y no es la verdad, o sea que uno siempre, a mí me ha tocado en el colegio. Es verdad, profe, es verdad, sí señora, le creo. Y me me da toca de a que mí, es la verdad. me toca en el colegio siempre, por ejemplo, el lunes tenemos una capacitación y yo siempre le digo al rector, porque esa es la pelea que yo también tengo con el casado, y le digo, profe, usted tiene el material humano aquí, yo le puedo ayudar. A mí no me interesa, porque a mí no me interesa ni que me pague, porque eso no está conmigo. Usted sabe que a mí me gusta esto. Y yo soy de las que yo misma recojo los niños con discapacidad y me los traigo para la institución educativa donde estoy yo. ¿Por qué? Porque me duele que a un niño con discapacidad vaya a una institución y le nieguen los estudios allá. ¿Pero por qué se lo niegan? Porque no lo saben, no saben cómo afrontar un problema, cómo trabajar con un niño con discapacidad, ni qué clase le van a dar. Entonces, el problema no está, hay veces que uno le echa las culpas a los rectores, sino que el problema es que ellos no quieren tener ese problema, o sea, lo toman como un problema porque dicen, ¿cómo vamos a hacer, señor Mareno? Si nosotros no sabemos, ese profesor no sabe manejar un niño con discapacidad. En cambio, usted sí, porque usted lo puede tener, inclusive en el aula donde yo estoy,
Tengo una niña con discapacidad intelectual, tiene retardo mental moderado. La niña hasta este año está en preescolar con 7 años. Pero es mi adoración porque es la primera vez que ella tiene escolaridad y está conmigo. Y me tocó comenzar de cero para trabajar con la niña. Tengo un niño con el TEA, el trastorno del espectro autista, nivel 3-4. ¿Por qué? Porque él sí tuvo escolaridad, pero ustedes hubieran visto todos los avances que he tenido con él. La ventaja de aquí de trabajar es que, miren, los niños reciben mucho mejor a una persona con discapacidad, un niño o un joven con discapacidad que los mismos adultos y los padres de familia y los maestros. Los niños enseguida se acoplan a las personas con discapacidad, los llevan, los traen, los agarran, los cogen, inclusive son hasta mejores amigos que hasta las personas normales, entre comillas, porque nosotros completamente normales no somos ninguno. Entonces, es lo que yo digo, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el profesor Jesús. ¿Por qué? Porque nos ha tocado trabajar con las uñas para trabajar con niños con discapacidad y aprender hasta puede uno tener todos los estudios que uno quiere y puede tener, pero uno hay veces que aprende más de un padre de familia o de un niño que de lo mismo que uno aprende a nivel de teoría. La teoría está buenísima porque uno aprende muchas cosas, pero lo más importante para nosotros es la práctica. Sí, lo práctico se aprende más, sí, señora. Y la felicito, profe, Gracias, por tu intervención. Listo, sí, profe. Imagínese que en algunas partes, yo conozco mucha gente que tiene formación en trabajo con personas con discapacidad, pero en el campo no la tienen, no tienen experiencia. O sea, tienen la formación, no la experiencia. Yo vengo trabajando desde 2011 en este tema y a veces pues yo me siento como molesto, inconforme, porque yo veo otras personas que nunca han trabajado con una persona con discapacidad y están en instituciones muy buenas trabajando. Y yo digo, pero ¿de qué forma trabaja esta persona si nunca ha trabajado con personas con discapacidad? Entonces, pues esto pues genera que se siga manejando el mismo discurso de que no nos enseñaron, de que no me prepararon, de que tal cosa. Debemos ser innovadores, hay que buscar, por ejemplo, a mí no me enseñaron a trabajar con personas con discapacidad en la Universidad de Córdoba. Cuando yo estudié había solamente una asignatura que se llamaba Educación Física Especial. Ya hasta el nombre le quitamos porque se llama ahora Educación Física Inclusiva. ¿Por qué? O Educación Física Adaptada. ¿Por qué hay una sola? Porque no había ese interés. A partir de muchas cosas, yo estoy en el programa, yo doy 2 asignaturas relacionadas con discapacidad. Y eso es importante porque nuestros estudiantes de educación física se están formando en este tema de inclusión y van a llegar a una comunidad, a una escuela, pensando en que ya tienen unas herramientas. Por lo menos no tienen las herramientas súper amplias para trabajar, pero sí tienen por lo menos en su mente que el profesor en algún momento le dio una cátedra relacionada con este tema y que ya simplemente buscar apuntes o buscar, o van con ese chip que yo les he inculcado a ellos, es de buscar, de no quedarse con lo que yo le digo en el aula de clase, sino buscar otros elementos. Y aquí, por ejemplo, el profe Alfredo está aquí, que es el profesor, fue mi jefe en el programa de educación física, y él sabe pues, que las asignaturas de inclusión fueron asignaturas que le hemos dado y que de esa cátedra hemos hecho muchas cosas. Es más, hemos hecho hasta artículos y libros publicados desde las cátedras que damos en la universidad relacionadas con temas de inclusión. Entonces, hay que seguir apuntando a esta parte de educar a la gente, más que educarlo académicamente, también es sensibilizarlo como persona, como docente frente a estos temas. Profe Hilder. Mi profe, primero agradecerle enormemente la amabilidad tan enorme, profe, cuando yo lo llamé y lo cogí así como de tiro de cañón, porque yo lo hablé con usted el día miércoles y le dije, profe, colabóreme el domingo. Ah, no, yo le dije, no, ¿qué día? Cuando la profe que tenía para hoy la operaron, dije, no, aquí queda de una vez mi espacio para él. Entonces, agradecerle. Vamos a escuchar antes la profe Patricia Rivas, que, oiga, tiene un campeón mundial en paraatletismo. Se lo cuento, excelente. Ahí se lo dejo. Dale, Patricia. Patricia, dale. Patricia. Bueno. Si tienes algunos, creo que tenemos problemas con los datos, Patricia. Se te excusa, se te no, escucha con profe, interferencia. o sea, también
cambié el cable, ya está aquí conectado al computador. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, ya ahora sí mejoró. Hagámosle. Bueno, profe, yo trabajo con discapacidad desde el 2008 en la parte deportiva. Manejo el grupo de atletismo y de hecho los chicos que me han ayudado con su discapacidad han sido cognitivos, físicos, visuales, silla de ruedas. Los físicos que he tenido han sido amputados de los miembros superiores e inferiores y siempre los he tratado ellos como unos chicos normales. De hecho, los trabajo con el grupo convencional, no los excluyo. Pues uno sabe que ellos, a pesar de su discapacidad, pues no van a tener los mismos avances que los otros, por decirlo así. Entonces, una parte de eso es que cuando llegan esos chicos con esa discapacidad, siempre les hablo muy claro a los otros niños. De hecho, hace poquito me llegó un chico, pues ya lo tenía en el grupo, sino que no había vuelto. Él es amputado de una pierna. Entonces, para los niños pequeños les causó curiosidad porque él llegó con su prótesis. Entonces empezaron a preguntarle que por qué tenía la pierna así, que si la podía mover, que cómo caminaba con la pierna, pues los niños más pequeños. Entonces yo les dije a él, no, cuéntele usted qué le pasó y por qué la tiene así. Y después que usted termine, pues yo hablo con los niños. Entonces él les comentó lo que les había pasado, los niños se quedaron como sorprendidos. Y después yo les dije, pero si ven que él, a pesar de esa limitación que tiene, hace lo mismo que ustedes. Mire, él camina, él corre y viene a entrenar. Entonces hay veces nosotros como entrenadores ponemos esas barreras. De hecho, también trabajo en una escuela con niños transición y por la que nos van a dejar ir, porque llegan muchos niños que ellos no conocen discapacidad. Entonces, hay niños con una leve parálisis cerebral. Entonces, muchos docentes no conocen y no saben cómo detectar esa parte. Yo les digo que por medio de la educación física, yo los detecto pues más rápido, porque con ciertos ejercicios coordinativos, uno sabe cuando están fallando. Yo a veces les digo, profe, ¿cómo le estoy yendo a este niño en la escuela, escribiendo? Porque uno sabe que el que no coordina, el que no le dice, le tiene que decir la derecha, escribe al revés, y cosas así. Entonces, a veces muchos docentes desconocen esa parte y lastimosamente la educación acá en Colombia estamos muy atrasados y con el hecho de la inclusión nunca capacitaron a los maestros. Y sabemos que en este tipo ya hay maestros que no están para seguir en la docencia con esta nueva generación que tenemos. Lastimosamente, con esta nueva generación hay muchos chicos que llegan con problemas y al no saberlos detectar, pues van a ser muy complejos. Así es. De hecho, ahorita con el pues campeón para mí porque clasificó a las Olimpiadas de París 2024, acaba de llegar del campeonato mundial. ¿Cómo se llama? Santiago Solís. Ah, Santiago. Ajá, Santiago El moreno. Solís. Ajá, sí, que quedó cuarto en el 100. Que yo lo conozco. Y yo también distingo a varios atletas de los que están allá, de hecho, pues de la costa y todo. Entonces, él tiene una leve parálisis cerebral. Okay. Ahorita que empezamos con el tema de la discapacidad, todo eso, la rectora del colegio donde él estudió me llamó y me dijo, Patricia, ¿y él por qué lo tiene en discapacidad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa?
Entonces pues le conté parte de la historia y todo, y me dice, con razón él tuvo tantos problemas en el colegio que a lo último decidimos pasarlo en 10 y 11 para que se graduara. Entonces eso es lo que pasa con la educación ahora y con los profesores que no están capacitados, y por eso hay muchos chicos que en cierta edad ya están desertando, que no se dice así. Okay, profe. Ese es mi profe. Bueno, muchísimas gracias, mi profe, qué gusto escucharla. Ahora, mi profe Alfredo López Tirado tiene la palabra. Gracias, profe. Yo creo que es interesante que hagamos un análisis de lo que estamos hablando de la inclusión y de la discapacidad. Son dos contextos que se interactúan, que se complementan el uno con el otro y que son multifactoriales en el sentido de que la problemática no solamente es desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista sociocultural. A veces uno dice, un deportista, por ejemplo, paralímpico o paradeportivo, tiene mejores capacidades y condiciones que una persona normal. Entonces, es como entrar a analizar todos estos elementos e irlos caracterizando y a partir de esa caracterización poder engendrar soluciones que permitan una inclusión verdadera, no una inclusión por mostrar resultados, ni una inclusión por decir que ese niño puede llegar a ser normal. Todos somos normales en ese aspecto. Y creo que uno de los elementos más importantes que ayuda a este proceso es la parte de la motricidad, las conductas y los comportamientos motores dentro de las personas en contextos particulares y en contextos generales. Entonces, como que no darnos tantos golpes de pecho, sino y tratar de hacer ese análisis exhaustivo entre los tres contextos: la inclusión, la discapacidad y la motricidad, que sería un elemento importante y fundamental para tener más claridad a efectos de una muy buena intervención desde el punto de vista didáctico, pedagógico y educativo. Mil gracias. Profe, ahí con respecto a lo que decía el profe al inicio de su intervención, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río, el atleta de discapacidad visual hizo un mejor tiempo en los 1500 que en los Juegos Olímpicos. O sea, el atleta paralímpico, su tiempo fue mejor que el atleta olímpico en los mismos Juegos de Río. Entonces ahí vemos una marcada, digamos que crecimiento del deporte para personas con discapacidad. Es ahí donde se ratifica que debemos dejar de verlo como pobrecito, demás, tiene las mismas capacidades que cualquier deportista convencional. Simplemente es que faltan los escenarios de participación de esa persona. Y a veces pues la discapacidad no debe ser la limitante, al contrario, se necesita la oportunidad para que esta persona demuestre pues, sus habilidades como tal. James tiene la mano levantada. Mi queridísimo profe James Hurtado, qué gusto, profe. Buenas. Lo escuchamos, mi profe James. Claro que sí, perfectamente. Agradecer por la conferencia, muy especial. Muchas gracias, don Jesús. Una preguntita. Lo que sucede es que en ciudades como Cali, que son consideradas que Cali danza, porque aquí vemos que la gente en Cali danza todo tipo de modalidades, encuentra uno grupos de personas, de jóvenes, de niños, que participan en diferentes eventos artísticos, sobre todo en el área de danza, que es como mi campo, y entonces uno dice a veces, ¿será que esa inclusión es tener a esos grupos de niños y niñas y jóvenes en estos grupos de danza, por ejemplo, que a veces tienen niveles artísticos de pues digamos, competitivos, ¿sí? Entonces, no sé cuál es tu pensar acerca de este manejo que se le hace a nivel, por ejemplo, artístico a estos grupos de personas. O sea, ¿ellos practican aparte o practican con personas sin discapacidad? Profe James, ¿ellos hacen la danza con personas con discapacidad o lo hacen particular?
porque si lo hacen con personas con discapacidad, pues desde el punto de vista de incluyente, pues estaríamos hablando de exclusión y demás. Pero si lo hacen en la misma escuela, por ejemplo, de danza, lo hacen convencional, personas con y sin discapacidad, sería perfecto. O sea, a eso es lo ideal, a lo que se debe apuntar, que las escuelas, por ejemplo, convencionales abran espacio para las personas con discapacidad. Ahí sí estaremos viendo desde el punto de vista de inclusión. Pero si lo vemos solamente para separado, que danza especial tal cosa, ya pues se convierte como en algo excluyente. La idea es que se pueda trabajar de pronto en la misma línea con los que no tienen discapacidad. Profe James, alguna réplica en ese momento, mi profe James, algo para adicionar. Me parece que es muy importante la parte de la inclusión dentro de la escuela, dentro de también lo comunitario, ¿no? Entonces, cuando uno va a veces a programas dentro de la comunidad, sobre todo en la parte recreativa, en la parte de la danza o las artes, es muy importante esa parte de inclusión, de tener todo este tipo de población, toda la población en la misma actividad, ¿sí? Aunque sé que no es nada fácil, pero es parte del proceso que tiene que hacerse desde la parte comunitaria y es utilizar la danza, el teatro, las artes para incluir y cada vez que la población entre pues, en contacto y reflexionar sobre eso, sobre todo. Es decir, hacer la actividad a nivel comunitaria de inclusión y reflexionar con ellos también sobre eso. Bueno, vamos a escuchar ahorita al profe Hugo Hernán. Profe Hugo Hernán, tiene la palabra. Profe, gracias, muy amable. Gracias, profe. Primero que todo, en agradecerle, profe, porque la verdad fue algo como dicen, de suerte. Yo, a ver, no sé, me dio por entrar y porque yo el día de hoy no cojo el celular casi. Y pues, a ver, apenas vi el link, dije, no, yo voy a entrar y le agradezco primeramente a este profe y igual a todos los compañeros o colegas que están presentes. Y sería bueno que hiciéramos un buen grupo para hacer un gran trabajo para que cambiemos este país, que empecemos por nosotros, que empecemos por nuestros estudiantes, que empecemos por nuestro municipio, que empecemos por nuestro departamento y así hasta llegar a avanzar no solo Colombia, sino el mundo entero. Y gracias, profesor, la verdad, por esta capacitación tan buena, porque créame que esto me llena, que de pronto le espero en el colegio que nunca, nunca lo hacen, lo que decía la profesora hace un momento. La profesora sí, Marena, que eso pasa en la Secretaría de Educación, nos mandan a una persona que termina psicología a distancia y tal, y nos la mandan como a que nos capacite. Y son cosas que lleva una diapositiva, las coloca y está capacitando a más de 300 profesores que les da sueño a más de uno ya que tienen 60, 65 años o menos, hay mucha gente así. Entonces, créame que esto me pareció interesante y por eso mi motivo es hablar con el profesor Jesús a ver si lo logro llegar a traer aquí al departamento. Gracias, profesores, muy amables. No se preocupe que vamos a ir los dos para allá. Yo me le pego a Jesús. Vale, hasta ahí estamos en contacto y hacemos algo. Yo Hagamos me le algo pego a bonito Jesús. Ahí voy. Chucho, ¿me listo, lleva o entonces ya son no? dos. Claro Sí, que aquí hay sí. dos cámaras. Claro, y se conoce y se llevan qué parte de la enseñanza de la cultura boyacense y Santander, Oye, no ¿y a solo mí Boyacá, qué? sino Me van a Santander abrir como también. el paraguas. ¿Me hace el favor? A mí no me dejan Usted por está de fuera. primeras. Usted está de primera, profe. ¿Lista? Yo le estoy llamando y cuadramos, profe. No Profe se Hugo, preocupe, vea, profe, va a porque ir yo un tengo un amigo equipo, ni el que berraco. trabaja Mejor en dicho, educación física, que trabajaba acá en Magangué, que está allá y él me invitó también allá a Boyacá. 3 por 1, 3 por 1, 3 al precio de Bueno. 1. No, mano, vas montado. Así toca dormir uno encima de otro, pero ahí está donde quedarse, no se No hay preocupe. problema, no hay problema. Marena No, es aquí, no yo pesa trato de cuadrar mucho. acá. Marena no pesa mucho. Bueno, agradecerles enormemente. Nos quedan 8 minuticos, puesto que la clase hasta las 12. Solamente queda restar, quería presentarles algo que estoy como organizando acá, pero no me dio el tiempo, pero sí quiero en este momento las personas que me escribieron a mi WhatsApp personal con el respeto y el permiso. Nuestro querido profesor Jesús Kerkelen, que me envió el libro el miércoles y cuando vi yo esa joya fue que dije, el profe lo Profe, le hago necesito una sugerencia, compartir. Sí, profe profe, Hilder. A ver, lo pues yo escucho. pienso, ¿no? Yo sé que el profesor Jesús
es el autor de este libro. ¿Por qué no más bien le colaboramos? ¿Cómo? En lugar de mandar tanto el libro, bueno, a los compañeros sí, pero que no lo vayan a prestar ni nada, porque es que la gracia es que le publiquemos un libro para que le compren en los colegios, los profesores, ¿sí? ¿No cree? Yo eso es lo que yo quiero decir. Bien, y yo digo, bueno, profesores, le voy a dar una persona. No les digo, simplemente, yo sé que algunos se hacen esa bandera, digo que es el profesor Hugo, nada, yo no les digo qué es. Y solo cuando llegue el profesor les hable, entonces aquí tengo el libro y el que quiera que se lo compre. Pienso yo que debería ser así. Eso lo vamos a Para hacer gratitud allá. a En él. este momentico se los donamos a los que están aquí presentes porque es Obvio, el regalo sí, de estar obvio, aquí. y que los, Es y el los que regalo estamos de haber acá, que estado hoy pues, acá. los que estamos aquí, que no lo vayamos, no es que sea egoísmo, no, sino que no lo vayamos a reproducir a los demás, sino que esperemos que el profesor al menos vaya y publique su libro y le colaboren, porque de todas maneras ha sido un trabajo que pues, ante todo merece una gratificación, ¿no? Y de pronto él ha invertido y de todas maneras es bueno que pues aproveche. Y yo de parte lo haría eso aquí en el colegio, así que Bueno, y aquí... les digo algo que yo creo que dentro de 2, 3 meses, porque acá en Magangué se va a hacer algo con respecto a la educación inclusiva, y voy a también hacer el lanzamiento de mis libros, o sea, uno de los tantos, porque ya los otros me los publicó la universidad donde yo estoy terminando el doctorado. Por cierto, Ay, también bien. pongo a la orden el doctorado en ciencia de la actividad física y el deporte. Profesor ¿Con qué James, universidad, profesor profe? Hugo, ¿Con qué universidad, profe? con la UPEL, ya aquí hay varios compañeros que ¿La de ya se Venezuela? graduaron, sí, ya están graduados y ya están convalidadas las carreras. Ya está el programa convalidado. Nosotros De terminamos educación. conmigo 23 compañeros y Jesús también, lo pongo ahí para que se pongan, porque somos hasta ahora la primera promoción, porque la universidad que abrió el doctorado fue la Universidad de Antioquia, pero todavía no han sacado la primera promoción. Ya, nosotros acabo de lanzar, claro que la universidad me publicó varios, todos sobre discapacidad, pero voy a hacer uno acá sobre estrategias metodológicas para personas con síndrome de Down. Entonces, Perfecto. me gustaría que si me invitan a Boyacá, voy a llevar el libro allá. Profe, y no Listo, solo profe. eso, profe Marena, la voy a invitar aquí a este espacio para que comparta esas experiencias con mucha gente de otros lados, de otras latitudes. Usted sabe que mi canal llega a mucha gente. Que yo lo sigo, inclusive tengo que hablar con usted por acá, por debajo de cuerda. Hágale, porque si la necesito y ese tema lo necesito tenerlo acá y lo vamos a organizar para que tenga ese espacio, mi profe Marena. Encontrar a alguien que ama lo que hace, porque Aquí ya tengo a 3 que me van a regalar 3 conferencias. Ya tengo a 3 que vea, los tenía así en la mira y ahí van a llegar. Bueno, entonces Dios les pague, Dios les bendiga. Porfa, los que puedan, regálenme camarita abierta para tomarnos la foto de despedida, profes. Foto de despedida. Bueno, ahora sí estoy bonita, ya no estoy tan maluca como ahorita. Listo, Marena. ¡Ay! Muy bien. Esta Marena que no la veo. ¿Qué Marena? Miren lo que estoy haciendo. Marena Listo, ya no se peinó, Marena ya se peinó. Yo soy de las 5 de la mañana. Bueno, cámaras abiertas, camaritas camaritas abiertas. Marena, no haga eso. ¿Cómo va a mostrar comida a esta hora uno con la tripa ya así como está? Marena, hola. No, imagínese usted que estoy haciendo otra de las cosas que más me gusta, que es cocinar. Arroz con coco. Arroz con coco. No, el arroz con coco ya usted lo puede hacer, profe, ya usted puede comprar, vean, le recomiendo el arroz Diana, que es con coco, que eso es muy bueno. Profe, esa propaganda no se puede dar por acá, profe, no me la pagan. Otra que invite. No, hay que invitarlos, eso sí, a que Listo. coman. Camaritas abiertas, les pido el grande favor, los que puedan una camarita abierta, una sonrisa, por favor. Una sonrisa, me colabora con una hermosa sonrisa. De oreja a oreja, ¿sí? Disculpen que no he hablado tanto antes, pero estaba conduciendo, recién he bajado. Ah, no hay Bueno, problema. profe. Eso. Un momento, sonrían y con la manito un like. Un like con la manito, un like, dame un like. Listo, está votada para el profe Jesús. Bueno, Dios les bendiga, Dios les pague. La verdad me siento muy complacido, pero quiero cerrar con algo. Palabras de nuestro querido profe que quiero leerlo a continuación. Lo que él me envía
porque me lo envía el día miércoles y quiero compartir con ustedes esta información. Entonces dice así, el libro titulado, ¿recuerdan cómo se titula el libro? ¿Lo recordamos? Olvidó. ¿Sí lo recordamos o no lo recordamos? A ver cómo nos va con Se el... lo olvidó. Bueno, alcanzo a recordar algo, los colores de... Colores a favor de la inclusión. Eso, los colores a favor de la inclusión, exactamente. Eso, los colores. Aunque él le añadió algo a lo que me envía a mí, que es también como la parte digital, que también es esa parte importante que podemos también ocupar la tecnología. Entonces yo quiero leerle lo que él me escribió. Colores a favor de la inclusión es un libro que recopila una experiencia significativa en 3 comunidades, rural y urbana, utilizando el arte como herramienta para sensibilizar sobre la discapacidad. Contiene historias y testimonios que reflejan el impacto positivo del arte en la construcción de una sociedad inclusiva. A través de actividades, busca fomentar la empatía, el respeto y la tolerancia de la diversidad, promoviendo la inclusión de personas con discapacidad. Este libro es una invitación a sumergirse en un mundo de creatividad y comprensión, una valiosa herramienta para promover la inclusión y construir una sociedad más justa y equitativa. Palabras de nuestro querido profesor Jesús Kerkel Córdoba, hoy, que nos ha deleitado con este maravilloso tema que todavía hay mucha tela por cortar. Sé que apenas estamos dando los pasos en Colombia. Por ahí escuchaba que está un poquito atrasado en la educación, pero ojalá usted fuera a otros países y están más atrasados que nosotros, otros países. Entonces nosotros sé que poco a poco vamos saliendo, poco a poco vamos calando como la goterita en la piedra, y sé que vamos a hacer historia. Le agradezco inmensamente a nuestro profe, un aplauso virtual, profe, fuerte para él, fuerte, y un saludito de despedida, profe, antes de cerrar este espacio, profe, un saludo que, Gracias, profe. ¿cómo se sintió hoy con este grupo, profe? ¿Cómo la pasó hoy? Creo que fue una charla muy interactiva, hablando, compartiendo, que como dice, palabras finales, mi profe Jesús. Sí, no, agradecido con usted, profe, por este espacio. Creo que estos espacios son necesarios para poder socializar nuestro trabajo. Nos falta todavía más por hacer en temas de inclusión social y creo que esto pues es como una abreboca, una invitación para los profes, para los colegas que están aquí y para todos los que se conectaron, pues ya se conectaron, y también para los que no, poder seguir compartiendo este tipo de escenarios. Entonces creo que tenemos una labor muy grande como docente del área de educación física, la parte artística, es poder seguir utilizando estos elementos como un elemento, como un recurso para la inclusión social en el aula de clases. De mi parte, pues agradecido. Dios los bendiga a todos y espero pues, volver a encontrar en otro escenario. Dios lo bendiga, profe. Amén. Gracias, Señor. profe. Muy amable. Bueno, muchas bendiciones para todos los compañeros. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos. A Bueno, ver si podemos igualmente, abrir otro felicidades, espacio profe. como este más adelante. Recuerde que estuvimos en el técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Seccional Cali. Por primera vez se ha creado este programa 100% virtual. Yo soy el pionero de este programa que se haga de esta manera para ofrecerle otro espacio. ¿Tu nombre? Profe ¿Hilder? Hilder Molina Vivas. Profe, ya le escribí, le mandé todo mi currículo Listo, vale. a mi profe. Vale, profe. Bueno, Dios listo, les bendiciones, bendiga. profe, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Felicidades. Un abrazo para todos. Gracias. Un bendición para todos.